Muchas gracias que podemos estar juntos también. Y te queremos encomendar la palabra ahora, Señor. Y queremos pedirte que tú le des gracia a David. Y, Señor, que tú prosperes tu palabra, Señor. Que tú bendigas tu palabra y que lleve mucho, mucho fruto, Señor. Y nos disponemos en nuestro corazón para hacer tu voluntad, Señor. Y nos disponemos en nuestro corazón, Señor, para ir donde tú nos mandes y para hacer lo que tú quieras que hagamos, Señor. Señor, bendice tu iglesia. Señor, bendice tu iglesia en este lugar. En toda esta ciudad, Señor, hay tanto pueblo, tantas vidas que te aman, que te adoran, Señor. Junto con todas ellas, Señor, queremos ir caminando, Señor, y cumpliendo tu propósito en esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días a todos. Buenos días a los que estamos presentes, buenos días a los que tienen la oportunidad de verlo en línea. Todo esto es nuevo para nosotros, eso comentábamos, ¿no? Es una experiencia diferente, pero qué privilegio poder reunirnos, ya sea presencial o también con las personas que están viendo en línea. Y hoy día estamos iniciando esta nueva serie, esa serie de Marcos. Vamos a ir de todo el Evangelio de Marcos y nos vamos a dar cuenta juntos cuán hermoso es este libro. Es un Evangelio muy completo donde realmente podemos ver a Cristo, ¿no? Entonces, quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Marcos 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Este libro, si bien es el segundo en el Nuevo Testamento, ahora en lo que vamos a ir viendo, se cree que es el primero que ha sido escrito acerca de Jesús. Dice Marcos 1, del 1 al 15. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mío el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizando por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse el cielo y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto durante 40 días. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos
y creed en el Evangelio. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este Evangelio por el cual podemos arrepentirnos y creer, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bueno, quisiera comenzar hablando un poco de lo que es el marketing. En esta época, en este tiempo, se ha desarrollado aún más. Marketing es lo que se usa para publicitar algo, un producto, un servicio. Inclusive ahora en la cuarentena hemos podido enterarnos de cosas y servicios que se están vendiendo de productos y no hemos tenido contacto con alguien, ¿no? Entonces no hemos ido a una tienda como sería habitualmente o no hemos visto en otros, sino a través del internet, a través de marketing. Se ha vuelto algo totalmente necesario. Pero, ¿qué es lo que hace? Muchas veces te muestra una necesidad o genera una necesidad en ti. Te muestra la necesidad porque tal vez ni siquiera tú sabías que necesitabas eso, pero cuando te muestran, es bueno, sí, creo que realmente lo necesito. Por ejemplo, con los barbijos, hay diferentes tipos de barbijos y comenzaron a decir, y bueno, entonces comienzas a decir, bueno, yo necesito eso, y comienzas a enterarte que eso era una necesidad. Y es una forma muy útil de poder llegar, y muchos utilizan inclusive redes sociales, utilizan Facebook, utilizan WhatsApp, utilizan Instagram, utilizan diferentes medios. También hay el medio de la radio, el medio del periódico, la televisión. Hay diferentes formas en decir lo mismo. Uno necesita un producto, ¿no? Es interesante que esto, si bien parece algo nuevo, ha estado siempre. Y cuando vemos un libro como Marcos, cómo inicia, nos tenemos que dar cuenta que es el Padre, es Jesús, es Marcos, mostrándonos que todos estaban diciendo que era necesario que Jesús venga y que Jesús estaba acá. Lo vamos a ver aquí, tal vez a la primera vista no nos hemos dado cuenta de la profundidad de todo lo que hemos leído, pero ahora lo vamos a hablar. O sea, muchas veces podemos agarrar y tomar por sentado cosas, pero no. Aquí Marcos nos está dando información que es relevante. Jesús es el Cristo, este es el Evangelio y ha sido mencionado por varios, ¿no? Si no concluimos y no incluimos que Cristo es el Salvador prometido e Hijo de Dios, perdemos de vista lo más importante que sucedió en la historia redentora. Jesús es el Cristo anunciado que salva. Esta mañana vamos a ver cómo Jesús es el Cristo y cómo su autenticidad como el Cristo es mencionada por muchos y vino para predicar el arrepentimiento y fe. El primer punto que vamos a ver es Juan el Bautista anuncia al Cristo. Quiero iniciar dando una pequeña introducción al libro de Marcos. Hola, perdón. Este libro de Marcos, como hemos podido ver, se ha escrito aproximadamente entre el 50 y el 65 después de Cristo. Eso es lo que creen las personas que han estudiado al respecto. El 70 después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén. Pero se le atribuye la autoría a Marcos, por eso lleva su nombre. Si ustedes leen, Marcos es mencionado tanto por Pablo y como por Pedro. Él no fue un testigo presencial, no fue un apóstol de Jesús. Él vino después, pero era muy pegado a Pedro, al apóstol Pedro, y podemos ver eso en primera de Pedro 5:13, que él dice y lo habla como lo llama a su hijo. Entonces se cree que Marcos ha podido sacar toda la información con respecto de Jesús del apóstol Pedro, ya que él, como les digo, no fue un testigo presencial. Este evangelio de Marcos, junto a Lucas y Mateo, son denominados los evangelios sinópticos.
Los evangelios sinópticos se los dice así porque tienen la misma óptica. Suena raro, suena difícil tal vez, pero es solamente que tienen una óptica similar. Es decir, que es probable que Lucas y Mateo, cuando escribieron, ya habían podido leer Marcos. Y van a ver en las similitudes y en la información que se va dando, cómo se asemeja. También es importante notar que cada evangelio, Dios ha puesto a través de un autor una audiencia específica. Mateo, por ejemplo, si ustedes leen el libro de Mateo, da un estudio muy fuerte para demostrar cómo el Antiguo Testamento se cumplía en Jesús. Entonces su audiencia era judía. Pero Marcos es para personas que no somos judíos. ¿Por qué? Se puede ver en muchas cosas, pero por ejemplo ahora, no sé si se han dado cuenta, estamos leyendo el capítulo 1 y no se ha hablado del nacimiento de Jesús, no se ha hablado de su crecimiento, no se ha hablado de cómo Él crecía, se fortalecía, cosas que se mencionaban en otros de los evangelios. ¿Por qué? Porque Marcos lo que quería demostrarnos a nosotros, los que somos gentiles, no somos judíos, es que Jesús es el Cristo y es el Señor. Tenemos que tener eso muy claro, porque Él de entrada va a ir con eso. Si vamos a Mateo, en Mateo van a poder ver una genealogía muy alta, donde realmente se muestra que Jesús prometido es el que está ahí. Pero con Marcos se está dirigiendo a personas que no tenemos esa misma historia, pero que necesitamos saber que Jesús es Cristo, y Jesús es Dios, y Jesús es Salvador. Y eso es lo que Marcos va a hacer. Otras particularidades es que él, al igual que los otros evangelios, muestra aspectos específicos que nos dan una mirada y una ventana de qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces es fundamental entender que Marcos lo que quería hacer, y lo vamos a ver desde el verso 1, es mostrar que Jesús es el Cristo. Déjenme leerles el verso número 1 nuevamente, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es Cristo, el Hijo de Dios, el que está acá. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. Entonces, va a mostrar en el desarrollo de cómo esto se da, cómo realmente es que este Jesús era el Hijo de Dios. Presten atención a pocas palabras. Dice, Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa buenas noticias. ¿Evangelio de quién? De Jesucristo. Entonces, las buenas noticias de Jesucristo. Y ese es el principio. ¿De quién? El Hijo de Dios. En 4 palabras nos ha mostrado que el reino de Dios se ha acercado, que estas buenas noticias hablan de Cristo y que de ahora en adelante Él va a sustentar esa tesis. ¿No? ¿De quién habla? De Cristo. En otras palabras, les está diciendo, si estamos hablando del año 50 o 65, el que ha venido hace 30 años, el que ha sido crucificado, el que estaba entre nosotros, ese era Dios. Ese era el Hijo de Dios. Eso es lo que nos quiere decir Marcos. Y lo va a decir durante todo su evangelio. De diferentes formas, a través de milagros, a través de diferentes cosas. Es el mismo mensaje. Jesús es el Cristo prometido que vino a salvarnos a nosotros. Amén. Esa verdad que está en nosotros es muy importante entenderla. ¿No? Entonces, Él llega a dar énfasis. Ahora va a continuar. O sea, para Él era importante entrar en el verso 2, donde dice, así como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ahora nos está mostrando a Juan el Bautista.
Tenemos que tener esto en claro. En el verso 2 está citando Malaquías 3:1, eso lo pueden ver luego. Y en el verso 3 está citando Isaías 40:3. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia cruzada y una cita del autor? Muchas veces hemos visto una de esas Biblias que nos dicen, este verso se parece a otro verso. Y esas son unas Biblias de referencias cruzadas que pueden servir para nuestro estudio. Pero aquí no es una referencia cruzada, es el autor citando el Antiguo Testamento y diciendo, esto que se ha dicho en Isaías y en Malaquías se está cumpliendo con Juan el Bautista para que prepare el camino del Señor. Es muy importante. No se habla mucho en ninguno de los evangelios sobre Juan el Bautista, se habla muy poco. En ninguno se escucha un relato largo del ministerio. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo, no hay un profeta mayor a Juan el Bautista. Entonces, si hubiesen escrito todo lo que ha hecho Juan el Bautista, probablemente tendríamos otro libro de la Biblia. Pero ¿por qué es eso? Porque Juan el Bautista, su propósito no era resaltar él, sino preparar el camino del Padre. Es más, van a ver lo que está interactuando aquí en Marcos por 15 versos, y después no se va a escuchar mucho más. Pero Jesús dijo, tiene un ministerio muy alto. Y tenemos a Daniel, Isaías, profetas grandes, que tenemos todo un libro. Profetas mayores. Solo que de Juan el Bautista no se relata todo, pero él da y hace lo que tiene que hacer, mostrar al Cristo. Los versos 4 al 6, va a decir, muestra el bautizo de Jesús. Dice, bautizaba a Juan en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de todas las provincias de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizaba en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando? Juan también está predicando del evangelio de arrepentimiento, algo que Jesús va a hacer. Está preparando el camino del Señor. Está mostrando que mediante el arrepentimiento tenemos el perdón de pecados y comienza nuestra relación con el Señor. Eso es muy claro. Y vemos en el verso 7 y 8 que acabamos de leer, por más de 700 años se había hablado de Juan. Isaías estaba ahí, Malaquías también, y él estaba cumpliendo exactamente lo que tenía que hacer: avisar que Cristo era el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a un cumpleaños, ¿qué es lo que hacemos? Es un cumpleaños de alguien importante. Conseguimos un regalo, lo envolvemos, pero lo envolvemos bien, que se vea bien. Tal vez compramos una de esas bolsas que tienen diseño, para entregarlo y que cause un buen aspecto. ¿Qué es lo que está mostrando esa envoltura? Que hay algo muy importante adentro, que hay algo importante. Pero ¿qué es lo que pasa con la envoltura luego? La envoltura queda a un lado, el regalo es lo que queda. Quien importa en todo esto es Jesucristo. La misión de Juan el Bautista era justamente eso, mostrar al Cristo. Eso que sea para nosotros igual hoy día. Si algún rato podemos predicar el Evangelio, podemos hablar con alguien de Dios, es lo mismo. Quien tiene que resaltar es Cristo. Y nosotros somos una envoltura, somos alguien que lo hace, que lo entrega, pero quien importa es nuestro Dios, ¿no? Entonces, esa es nuestra función. Hasta este punto hemos visto cómo Juan el Bautista era el mensajero de Dios, que había
provisto para poder preparar la venida de Jesús. Ahora vamos a ver cómo el Padre, el Espíritu Santo y muchos más apoyaron esta venida. El punto número 2 es Dios Padre, Dios Espíritu y otros anunciando al Cristo. En el primer punto habíamos visto que era Jesús el que estaba anunciando. Juan el Bautista que estaba anunciando que Jesús venía. Pero ahora vamos a ver cómo esa misma verdad la va a decir el Dios Padre. ¿Qué es lo que dice el verso 9? Déjenme leer los versos 9 al 11. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendió sobre él y vino con una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si ustedes ven en este relato, se ve con menos detalle inclusive que otros de los evangelios, de los bautismos de Jesús. Pero se ve lo que necesitamos ver, que es que Jesús estaba siendo bautizado, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban mostrando que ese era el Cristo. Lo mismo que había hecho Juan, ahora con más fuerza lo estaba haciendo el Padre y el Espíritu. Era la Trinidad mostrando que Cristo era el que tenía que venir. Y es más, eso dice el Padre, dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el verso 1 hemos visto, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa verdad está siendo replicada en este otro verso, pero es el Padre mismo quien la está dando. Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta, tengamos. Hace un tiempo, yo tuve la oportunidad, cuando estaba estudiando administración de empresas, ver cómo se habla de las certificaciones de calidad. Y tal vez para muchos de ustedes es familiar, tal vez para otros no, las ISO. Pero algún rato hemos escuchado, esa empresa tiene una ISO. Bueno, ¿qué son las ISO? Son certificaciones internacionales que permiten que un producto o un servicio sea certificado. O sea, estas ISO solamente se las entregan a quienes cumplen todos los requisitos. La ISO 9001 certifica la producción de una empresa. La 14001 se enfoca en el medio ambiente. La 22000 se enfoca en una seguridad alimentaria. Y así hay diferentes ISOs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero tener una ISO, bueno, tengo que cumplir todos los requisitos, presentarlo, y si lo hago, inversores y personas que quieren comprar, realmente va a ayudar, va a incentivar que lo hagan, porque hay alguien que está mostrando y está certificando que yo cuento con ese beneficio. Es lo mismo acá. Ese Jesús, que es el Hijo de Dios, ya había sido anunciado por Juan el Bautista, y ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este caso el Espíritu Santo y el Padre, estaban mostrando la misma verdad. Jesús era el Cristo que tenía que venir. Entonces tengamos eso en claro. Este Jesús realmente ha sido anunciado por ellos y ha sido ratificado como el Hijo de Dios. Después, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En el verso 12 y 13, dice: y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Prestemos atención a esos detalles. Primero, ¿cuál es la función de Satanás? Entorpecer. Si leemos el libro de Job, en el libro de Job se ve que iba siempre en contra de lo que hace el Señor. Entonces, ¿cómo es que Satanás, entre comillas, puede verificar que está ahí el Hijo de Dios? Entorpeciendo, tentándolo, molestando. Se ha dado cuenta, ahí está su gran problema, el que realmente va a ganar. Entonces se entorpece, entonces molesta. No solamente eso,
También nos habla de las fieras. Las fieras de la tierra, a ver, estemos cerca a unas fieras, no sé qué fieras exactamente se referirá al pasaje, pero nosotros no queremos estar al lado de fieras, de esos animales, y no, nos pueden devorar, pero a él no lo devoraban, era el Hijo de Dios. Estaban ratificando que el Hijo de Dios, que Dios estaba ahí. Y es más, los ángeles le servían. Nos da un tercer aspecto. Los ángeles estaban al servicio de él. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. ¿Se entiende? Era Juan el Bautista, el Padre, el Espíritu Santo, Satanás, las fieras, los ángeles, todos mostrando que ahí está el Hijo de Dios, que ha venido a esta tierra con un propósito, que este evangelio no es una casualidad, sino que se ha dicho y está acá. Tengamos esto en cuenta, ¿no? Realmente era Dios a través de todos mostrando que esto tenía que suceder. En este punto hemos visto que tanto el Padre, el Espíritu, Satanás, las fieras, los ángeles están diciendo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver al mismo Jesús hablando y declarando su propósito. Para eso vamos a ver el punto número 3. Jesús anuncia ser el Cristo Redentor. Entonces lo siguiente que podemos ver acá es el verso 14, que nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Primer punto, Juan el Bautista es encarcelado. Termina el ministerio de Juan el Bautista. Este ministerio del cual no escuchamos mucho, nos gustaría escuchar, pero no escuchamos mucho. Concluye y comienza a Jesús. Abre campo a que Jesús comienza. Toda la atención ya estaba en Jesús. Juan el Bautista ya no iba a estar ahí para quitar la atención, sino el Cristo era el dueño de la atención. Ahora, ya había cumplido su función. Entonces ahora venía el Cristo. Algo que me parece interesante mencionar, si algunos han tenido la oportunidad de ver cómo funcionan muchos de los conciertos. Generalmente en los conciertos se tiene un grupo principal, pero también se tiene otro grupo, como yo los conozco, pero no sé cómo los conocerán ustedes, como los teloneros les llaman. ¿Quiénes son estos teloneros? Son personas que tienen el privilegio de tocar antes del grupo principal. Ellos comienzan a tocar y dan hora en otro sentido hasta que llega el grupo principal. Una vez que llega el grupo principal y ya ha pasado el tiempo, bueno, toca el grupo principal. Las personas que están viendo a estos teloneros no precisamente han pagado la entrada para verlos a ellos. Ellos quieren ver el grupo principal. Pero ellos son tan necesarios para crear el espectáculo que se quiere hacer ese día, para que cuando venga el grupo principal ya toda la gente esté atenta, esté escuchando y no haya estado sentada sin haber hecho nada. Juan el Bautista tenía esa función: crear la expectativa, mostrar que venía Jesús, anticiparse, una función muy importante, pero en ningún sentido tan importante como la del Cristo, quien venía a perdonar nuestros pecados. Entonces, por eso es importante: entra en la cárcel, concluye su ministerio, comienza el de Jesús. Y Jesús mismo predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ¿no? El reino de Dios se acercó, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué importante mensaje.
el mensaje de arrepentimiento y fe. ¿De qué se trata todo este evangelio? Arrepentimiento y fe. Jesús todavía no había muerto, pero ya estaba hablando de que era necesario arrepentirse y tener fe en Él para ser hijo de Dios. Cuando Dios nos salva, nos permite arrepentirnos y tener fe en Él. ¿Por qué es importante que estos dos puntos vayan juntos? Porque tiene que haber un arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento y no hay fe en Jesucristo, podemos caer en lo que Jesús siempre hablaba, en todo lo que se habla de los sacerdotes, ¿verdad? De todos los fariseos, como ellos ponían un montón de reglas. Esas reglas no te llevan al cielo, nos vuelves legalistas. Y es importante tener eso en cuenta, porque quien salva y quien perdona pecados es Cristo. Entonces, un arrepentimiento sin fe nos puede llevar a algo que no nos acerca al cielo. Hay mucha diferencia entre lo que hay un arrepentimiento genuino también y un remordimiento. Un arrepentimiento es cuando uno cambia de actitud. El remordimiento es: me siento mal, estoy actuando mal, pero no importa, sigo igual. El arrepentimiento genuino es: he estado actuando mal, he estado pecando, cambio de dirección. Dentro de la salvación es importante que se dé un arrepentimiento genuino. Es muy importante. Y después, ¿por qué es importante la fe? Porque nosotros no podíamos agarrar este tesoro, vasos de barro, como lo dice otro autor. Solamente es a través de Jesús que podemos tenerlo. Entonces, cuando vemos esto, es que una fe sin arrepentimiento nos puede llevar a una falsa esperanza. Si nosotros creemos en Jesús, pero el Evangelio no ha entrado tanto a nuestro corazón de que nos muestra que tenemos que cambiar la forma de vivir, entonces tenemos una falsa esperanza. Porque cuando Cristo nos ha predicado, y Él mismo lo está diciendo de su boca, es arrepentimiento y fe. Arrepentir y creer en Él. Entonces, es importante este segundo punto, porque ese segundo punto nos hace poner nuestra esperanza. Nosotros no podíamos, Dios sí podía, Jesús podía, y por eso nuestros pecados han sido perdonados. Tengamos esos dos puntos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido ver en todo esto? Hemos podido ver que tanto Juan el Bautista, el Padre, el Espíritu Santo, Satanás, las fieras, los ángeles, todos están diciendo: está el Cristo aquí para darnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este Señor? Si ven, en el último versículo vuelve a hablar de evangelio, como se habló al comienzo, pero se está hablando desde la perspectiva de que el mensaje, estas buenas noticias nuevas, son de que podemos arrepentirnos y tener fe en Jesucristo y ser salvos. Que quede esto claro. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones para nosotros hoy? Hemos hablado, para ellos era entender que todos habían antecedido, habían mostrado que Jesús venía y que ese arrepentimiento y fe estaba disponible. Para nosotros igual. Para nosotros esta verdad es igual. Tenemos que testificar de Jesús, podemos hacerlo gracias a Él. Y siempre, acordémonos, somos la envoltura del regalo, o somos los teloneros. Quien es importante es Jesús. Él tiene que ser glorificado y nosotros tenemos que ser solamente un instrumento. ¿Para qué? Para que la gente
se pueda arrepentir y tener fe en Jesucristo. En eso hay salvación. Lo demás no hay salvación. Que el Señor realmente nos ayude a recordar estas verdades. Ayúdeme concluyendo con una oración. Gracias, Señor Jesús, por estas verdades. Señor Jesús, realmente quiero pedirte que nosotros tengamos certeza que nos hemos arrepentido y hemos tenido fe en ti. Y si esa certeza no está en nosotros, y si no lo hemos hecho, que hoy día por tu palabra podamos entenderlo y te damos a arrepentirnos y tener fe en ti. Porque ese es el mensaje que tú has dado. Todos han anunciado tu venida y la seguimos anunciando hoy día para poder arrepentirnos y tener fe. Gracias, Señor Jesús. Que esta palabra quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por realmente ser parte de esta reunión. Todos los que nos están escuchando en línea, vamos a seguir haciéndolo de esta forma. Los que pueden venir y desean venir, están bienvenidos. Con las mismas medidas de bioseguridad que estamos haciendo ahora. Y los que desean poder escuchar por medio de el internet también pueden hacerlo. Que el Señor los bendiga y nos vemos también la próxima semana.